Sevilla, una ciudad importante durante el período musulmán, que marcó la historia de Andalucía. En el siglo XV, cuando España abrió las rutas hacia América, Sevilla se convirtió en la puerta al Nuevo Mundo. Riqueza, palacios, catedrales, monumentos, la ciudad brillaba con luz propia. Luego vino la decadencia, el comercio cambió, el poder económico se desplazó y Sevilla vivió siglos más tranquilos. Pero con el Renacimiento, la ciudad resurgió, con una mezcla única de tradiciones, arquitectura y cultura que perdura hasta hoy. Personalmente, recomiendo visitar el top 5 del patrimonio cultural de Sevilla: el Alcázar, la Catedral y la Giralda, el Archivo de Indias, la Plaza de España y el barrio de Santa Cruz. Cada uno cuenta una parte de la historia y ofrece experiencias únicas entre arquitectura, jardines y callejuelas pintorescas. Sevilla también es la capital gastronómica de Andalucía. Entre mis platos favoritos está el salmorejo, una deliciosa sopa fría de tomate perfecta en verano, y por supuesto la paella, aunque sea originaria de Valencia, es un verdadero deleite que recomiendo a cada amigo extranjero que visite España. Lo que muchos ignoran es que Sevilla está muy bien conectada con Europa. Con vuelos directos desde París, Londres, Roma, Berlín o Bruselas, es fácil venir unos días o varias semanas para explorar la ciudad y sus alrededores. Personalmente, prefiero visitarla en invierno o otoño. Las temperaturas son agradables, entre 9 y 20 grados, las calles menos concurridas y se puede disfrutar plenamente de los patios, mercados y cafés al aire libre, sin sufrir el calor del verano que a veces supera los 40 grados. Para una pareja, vivir en Sevilla es sorprendentemente asequible. Alquilar un apartamento en el centro histórico cuesta entre 500 y 600 euros al mes. En los barrios periféricos, se pueden encontrar apartamentos por 300 o 400 euros. Comer en un restaurante decente cuesta entre 12 y 15 euros por persona. El transporte es económico. Un billete de autobús cuesta 1,50 € y el tranvía moderno conecta toda la ciudad. Comparado con Madrid o Barcelona, esto representa cerca del 30% de ahorro en el coste de vida. Incluso quienes buscan un estilo de vida más exclusivo encuentran restaurantes, cafés y ocio premium al alcance. Si quieres descubrir Sevilla como un local, suscríbete, deja un comentario y dale like al video desde ahora. Perderse por el barrio de Santa Cruz es caminar por callejuelas estrechas, descubrir patios con flores y sentir el aroma de los naranjos. La catedral aparece de repente, imponente y majestuosa, y la Giralda domina el barrio, recordando la época medieval. En verano, la siesta ralentiza la ciudad, pero al caer la noche, Sevilla cobra vida, flamenco en los tablaos, terrazas llenas, mercados coloridos y olores de la cocina andaluza. Las frutas, verduras, especias,
jamones y quesos cuentan la vida diaria, muy diferente de la imagen puramente turística. Sevilla también atrae a quienes quieren invertir o establecerse. Comprar un apartamento cuesta en promedio entre 1.800 y 2.000 euros por metro cuadrado en el centro, mucho menos en la periferia. La ciudad es segura, incluso para turistas, y los servicios de salud son fiables, hospitales modernos y seguros accesibles. Muchos extranjeros eligen Sevilla por su calidad de vida, seguridad y la posibilidad de disfrutar de un estilo de vida agradable sin perder la conexión con Europa. La cultura sevillana se percibe en cada esquina. Flamenco, gastronomía, fiestas tradicionales y palacios históricos, cada barrio tiene su propia personalidad. Tradición y modernidad conviven, la arquitectura histórica se mezcla con hoteles boutique y rooftops modernos. Pasear por los jardines del Alcázar o a orillas del Guadalquivir es tocar la historia y la vida contemporánea al mismo tiempo. Personalmente, recomiendo visitar Sevilla en invierno o en otoño. Las temperaturas son agradables, las calles menos concurridas y la experiencia cultural más íntima. Se pueden explorar los patios, disfrutar de los mercados locales y de las terrazas sin sufrir el calor extremo del verano. Para mí, es la mejor época para descubrir toda la región andaluza y entender la vida real de sus habitantes. Caminar por Sevilla es sentir la vida diaria, niños jugando en las plazas, vecinos tomando café, artesanos y comerciantes en los mercados. Yo mismo pasé una tarde en una terraza, admirando la catedral iluminada, escuchando flamenco de fondo y respirando el aroma de los naranjos. El contraste entre la calma del día y la intensidad cultural de la noche resume perfectamente Sevilla, una ciudad que vive plenamente, entre tradición y modernidad, autenticidad y confort. Sevilla no es solo una ciudad para visitar, es una ciudad para vivir, asequible, cultural y acogedora. Si quieres experimentar Sevilla como un verdadero local, te recomiendo organizar tus días combinando historia, gastronomía y vida urbana. Por la mañana, puedes empezar explorando el barrio de Santa Cruz, con sus callejuelas estrechas, patios escondidos y plazas tranquilas. Cada rincón cuenta historias de siglos pasados, y es un lugar perfecto para fotos y pequeñas caminatas sin prisas. Después, un paseo por la Plaza de España y los jardines de Parque de María Luisa te permite ver la arquitectura renacentista y disfrutar de la calma de la ciudad antes del mediodía. Al mediodía, no hay mejor manera de sumergirse en la cultura local que parando en un bar de tapas tradicional. Puedes probar desde jamón ibérico y queso manchego hasta mi favorito, el salmorejo. Comer así no solo es delicioso, sino que también es muy económico comparado con restaurantes en París, Londres o Roma, donde una comida similar costaría más del doble. Esta combinación de calidad y precio hace que Sevilla sea un destino atractivo incluso para viajeros con presupuestos medios o interesados en lifestyle premium. Por la tarde, dedica tiempo a visitar algún museo o espacio cultural, como el Archivo de Indias, la Casa de Pilatos o el Museo de Bellas Artes, donde cada obra y cada objeto cuentan la historia de Sevilla y de Andalucía.
Estos lugares no solo enseñan historia, sino que ofrecen una perspectiva de la ciudad que difícilmente encontrarás en otras capitales europeas, donde los museos suelen estar más saturados y los precios son más altos. Cuando llega la noche, Sevilla se transforma. Las calles se llenan de vida nocturna, con terrazas donde locales y turistas disfrutan de una cerveza o un vino mientras el sol se oculta. Es el momento ideal para asistir a un espectáculo de flamenco, ya sea en un tablao tradicional o en algún evento callejero que captura la pasión y la emoción de esta cultura viva. Además, si tienes la suerte de coincidir con algún festival local, como la Feria de Abril o el Festival de la Guitarra, la ciudad ofrece experiencias únicas, con música, bailes y gastronomía que no se encuentran en ningún otro lugar. Personalmente, creo que Sevilla combina lo mejor de las ciudades europeas: historia, arte, gastronomía y vida social, pero con precios más accesibles y un ritmo más relajado. A diferencia de Madrid o Barcelona, donde las multitudes y los costes pueden ser agotadores, aquí se puede disfrutar de una experiencia urbana de lujo sin gastar una fortuna. Incluso recorrer los barrios periféricos o los mercados locales te permite descubrir rincones auténticos, probar productos gourmet a buen precio y vivir la ciudad de manera íntima y cercana. Para quienes planifican un fin de semana completo, mi consejo es alternar paseos culturales durante el día con noches de tapas y flamenco. Combinando estos elementos, puedes experimentar tanto la Sevilla histórica como la moderna, disfrutando de la riqueza cultural y el lifestyle urbano sin sentirte turista convencional. Si esta realidad te sorprendió, deja un comentario, dale like al video y suscríbete. Pronto te llevaré a descubrir otra joya de Andalucía, para continuar explorando el verdadero rostro de las ciudades españolas.